Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En esta edición conversaremos sobre un tema fundamental para entender el presente y el futuro del constitucionalismo en Guatemala, la influencia de las ideas globales y del derecho internacional en nuestra historia constitucional. Para ello tenemos con nosotros al autor del reciente artículo Omnes Populi, Juan Pablo Gramajo Castro, quien nos guiará a través de un recorrido histórico y filosófico desde Aristóteles y el derecho romano hasta la Constitución de 1985 y el debate actual entre el constitucionalismo global y el neosoberanismo. Acompáñenos en esta conversación que busca abrir perspectivas sobre soberanía, derechos humanos y además la compleja relación entre lo local y lo global en el derecho guatemalteco. Juan Pablo, estamos muy agradecidos porque nos acompañes en el episodio de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por poder compartir con los oyentes. Bueno, pues gracias a ti nuevamente, como lo mencioné en la introducción, la idea es que dialoguemos en torno al último artículo que publicas en la revista Fe y Libertad, en donde el número trata sobre el globalismo y el totalitarismo en el siglo XXI. Y bueno, pues tú realizas una propuesta bastante, no solo provocativa, diría yo, sino he de confesar, con un grado de complejidad importante por los términos que abordas o empleas y sobre todo por, ¿no?, el enfoque que le imprimes, con lo cual tal vez una primera pregunta para ir aterrizando esta tesis que planteas en el artículo es, pues eso, ¿cómo ha influido la tradición aristotélica tomista en la formación del derecho constitucional aquí para Guatemala? ¿Y en qué aspectos fundamentales podemos ver esta influencia en nuestra legislación y sobre todo cultura jurídica? Ok, muchas gracias. Sí, yo creo que es importante partir desde la idea, que es lo que yo trato de hacer en el artículo y por eso el título, Omnes Populi, todos los pueblos. Eso viene de el primer, que mis estudiantes hasta me molestaban porque yo siempre les citaba Gallo 1.1. Las instituciones de Gallo en el derecho romano abrían justamente diciendo omnes populi qui legibus et moribus reguntur, ¿verdad? Todos los pueblos que se rigen por las leyes y por las costumbres, etcétera, etcétera, y daba esta visión de una complejidad de fuentes jurídicas Ujú. que tenían ya esa influencia del pensamiento de Aristóteles, que también hablaban sobre distintas fuentes, algunas derivadas de los poderes públicos, algunas derivadas de la razón natural, etcétera. Después tuvieron algunos debates ahí sobre eso, pero lo importante es eso. Entonces, hablar de una tradición aristotélico-tomista, como lo hacen algunos, ¿verdad? No todos, eso incluso sería motivo de debate, pero es la idea de que en la antigüedad, desde la antigüedad hasta la modernidad temprana más o menos, se tenía, y sobre todo en la Edad Media, se tenía esa idea de una complejidad de fuentes jurídicas. Entonces, Ujú. en ese sentido, yo diría, esa tradición no es la única ni la principal en el constitucionalismo contemporáneo, en Guatemala ni en el mundo. ¿Por qué? Porque el iusnaturalismo, ¿verdad? O sea, el iusnaturalismo clásico tiene mucha esa influencia de la tradición del derecho romano, del pensamiento medieval, de la filosofía escolástica. Algunos incluso dirían que es esa misma corriente el iusnaturalismo clásico. Pero realmente el constitucionalismo en el derecho bebe más de las fuentes del iusnaturalismo moderno o racionalista, que Javier Hervada ya introduce unas críticas importantes para distinguirlo frente a esa corriente anterior, ¿verdad? Entonces el iusnaturalismo moderno, que está en la base, por ejemplo, de importantes conceptos del constitucionalismo, como el contractualismo, también es un pensamiento más deductivo de los principios generales y menos atento a las particularidades prácticas, como sí lo era, por ejemplo,
un Aristóteles o un Tomás de Aquino, ¿verdad? Entonces, el derecho constitucional guatemalteco, desde la Constitución liberal o llamada liberal de 1879, tiene una continuidad, incluso con las diferencias que se dan en el siglo XX, pero en el fondo sí hay una continuidad de esa revolución liberal cuyo carácter fue más positivista jurídico y positivista filosófico. Entonces, eso cambia hasta con la actual Constitución del 85, porque ya se incorpora toda la influencia en materia de derechos humanos que es posterior a la Segunda Guerra Mundial, incluyendo, desde luego, su apertura al orden internacional. Interesante, Juan Pablo, porque escuchándote me venía como la reflexión en la que he tenido oportunidad o hemos tenido oportunidad de discutir con otros académicos, expertos, de la innegable influencia que tuvo el mundo griego y romano, pues para nosotros como occidentales, y podríamos llegar a decir que si bien Atenas concretamente nos lega esta aporte al sistema democrático, Roma, el aporte que hace para Occidente es esa tradición jurídica o constitucionalista, como tú lo mencionas, ¿no? Es decir, no se puede no tomar en consideración de los antecedentes que responden a las constituciones presentes. Y con ello, aun cuando ya lo has venido mencionando o esbozando, me gustaría tal vez que profundizáramos en algunos conceptos, tal vez inclusive definirlos, para tener un poco más de claridad, porque en tu artículo mencionas o hablas sobre el derecho natural, ¿no? Mencionas que el derecho coexiste con las leyes naturales o el ius naturalismo, escritas y además no escritas o consuetudinarias. Entonces, ¿de qué manera se manifiesta esta como pluralidad, ¿no?, de fuentes del derecho en el sistema constitucional hoy en Guatemala? ¿Y cómo impacta justamente en su aplicación práctica? Porque podemos hacer un análisis teórico, cronológico, histórico, pero sobre todo lo pertinente es esa alusión, ¿no?, que podemos también esbozar en torno a lo más práctico. Sí, esa es una excelente pregunta. Yo creo que también eso implica retomar algunas tensiones internas dentro de esa propia tradición del derecho romano, Ujú, porque no es lo mismo hablar del derecho romano clásico que del derecho romano justinianeo, que es el que ya se recibe en la Edad Media, etcétera. Y un gran debate, incluso un gran debate en los países que receptaban o no el derecho romano, era si el derecho se iba a aplicar o si el derecho romano se iba a receptar por razón del imperio o por el imperio de la razón. ujú. Entonces, algunos, en su época el derecho romano era la imposición globalista, ¿verdad? En algunos ámbitos. Ujú, Entonces, eso sí es muy importante verlo porque cuando hablamos de que coexistan leyes naturales, escritas y no escritas, nos estamos refiriendo a una conceptualización del derecho que ya no es la que prevalece, ¿verdad? Porque el positivismo filosófico y jurídico, que no son lo mismo, pero que tienen puntos de encuentro en el siglo XIX, cambió mucho eso, construyendo sobre lo que ya venía elaborando Kant, por ejemplo, ujú. que Kant va a ser fundamental para la concepción del orden global contemporáneo, o al menos en sus orígenes en el siglo XX. Y entonces el derecho constitucional guatemalteco, el derecho guatemalteco en general, era pluralista hasta la Revolución Liberal. Y con algunos temas ahí en la época independentista, digamos, si nosotros nos vamos desde la época de la venida de europeos a Guatemala, las leyes Ujú, decían, bueno, se van a conservar las costumbres de los pueblos indígenas en tanto no contraríen la fe católica. Eso, desde luego, ya es introducir un elemento de control, un elemento que subordina las fuentes jurídicas, que las jerarquiza de alguna manera, pero por lo menos es más amplio que lo que existió después.
¿verdad? Ya con la revolución liberal. Y ojo, una cosa muy importante que yo siempre señalo, la revolución liberal antes de tener constitución tuvo código civil. Y eso es sumamente trascendental en la historia y en la cultura jurídica de cualquier país. Y eso, y si uno ve, por ejemplo, el comentario semioficial al código, que fueron las instituciones jurídicas, las instituciones de derecho civil patrio de Fernando Cruz, ahí ya se ve esa implantación de un modelo estatista 100% legislativo, ¿verdad? Donde la costumbre y donde la jurisprudencia van a tener o una exclusión o por lo menos una fuerte limitación. Eso cambia hasta en 1985, precisamente, ¿verdad? Porque ya esta constitución abre un poco más el sistema de fuentes y eso se plasma en la ley de organismo judicial que sale en 1989. Sobre eso podría hablar otra hora y media, pero no es el caso de hoy. Pero digamos, cuando hablamos de pluralismo, inmediatamente pensamos en, por ejemplo, los pueblos indígenas, ¿verdad? Y es cierto, es una parte es una modalidad que tampoco es lo mismo que había, por ejemplo, en la colonia o bajo el periodo conservador de los 30 años, pero la ley de organismo judicial, incluso en otras materias, también acoge funciones para la costumbre o hay normas dentro del Código Civil, incluso que es preconstitucional, pero también hay normas que delegan a la costumbre y aunque se hace siempre en el marco positivista de supeditarlo al reconocimiento de la ley estatal, digamos, por ejemplo, la costumbre ya no tiene fuerza para derogar la ley, el derecho canónico sí lo tiene, ¿verdad? Pero siempre hay áreas donde es necesario integrar o interpretar el derecho conforme la costumbre o las prácticas y los usos, que son un poco menos fuertes que costumbre, pero digamos en el ámbito mercantil y en el ámbito laboral, que literalmente son el día a día de los trabajadores y de los emprendedores, ahí son ámbitos donde hay mucho que no está legislado, mucho que la propia ley delega o muchas prácticas que han surgido y que no están reconocidas o reguladas todavía, pero que se viven, que se implementan y que los tribunales aplican. Interesante, yo creo que es como indiscutible, tal vez, un poco parafraseando tu respuesta, como esa mixtura, ¿no? Que se hace presente entre la ley escrita y la ley no escrita y cómo, de alguna manera, no hay que desatender ninguna de las partes, puesto que se complementan a su vez. En tu respuesta también hiciste mención concretamente a 1985, ¿no? De la Constitución, concretamente de Guatemala. En ese sentido, Juan Pablo, ¿qué rol específico va a jugar el derecho internacional justamente en la Constitución guatemalteca del año 1985? Particularmente, podríamos hacer alusión en la protección y garantía de los derechos humanos y además cómo se va a reflejar esto en la jerarquía normativa. Muy bien, yo creo que ahí es importante hacer una aclaración para los oyentes, y es Ujú, que el artículo que estamos comentando se escribió hace bastante tiempo, no me acuerdo, ya creo que hace ya más de un año o hace varios meses en ujú, el proceso editorial, sí, etcétera. ¿Por qué menciono esto? Porque no atiende ni tuvo en cuenta el actual debate que hay sobre el retiro o pretendido retiro o frustrado retiro, como quieran llamar, de la reserva al artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Ese ha sido un tema candente en Guatemala en los últimos días, ujú, pero no, o sea, el artículo no es sobre eso, ni lo vamos a ajá, resolver aquí, ¿verdad? Ese es otro debate, pero que sí va de la mano con esto. sí, Entonces, el tema con la Constitución del 85 es que hay que ubicarnos en lo que era la realidad mundial del momento, ¿verdad? Y los historiadores o quienes han estudiado el tema de otras disciplinas hablan, por ejemplo, de la tercera ola de democratización, ¿verdad? Estábamos en un momento donde en toda América Latina se estaban dando procesos de transición democrática, saliendo de gobiernos
formalmente militares o constitucionalmente encabezados por militares, que no es lo mismo. Y también se estaban dando o se habían dado en los años anteriores, en la década anterior, los procesos de descolonización en el África, en Asia, etcétera. Entonces, este es un contexto histórico que es muy importante tener presente, porque los guatemaltecos muchas veces pensamos que somos únicos en el mundo y no es así. Ajá. Entonces, esto que sucedió en 1985, que viene, y lo vamos a mencionar más adelante en otra pregunta, viene del agotamiento del modelo constitucional de 1965 y tiene uno de sus elementos, quizá no el principal, no el único, siempre se puede complejizar mucho más la historia, pero uno de sus elementos sí era restaurar un poco la imagen de Guatemala ante la comunidad internacional. Entonces, por eso es que expresamente los constituyentes quisieron incorporar muchas de estas garantías y quizás los más famosos artículos son el 44, que es el que establece que los derechos y garantías de la Constitución no excluyen otros que aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. Este es un concepto muy importante porque es un concepto de inherencia a la persona humana. Constituciones anteriores decían algo similar, pero decían que aunque no figuren expresamente en ella, son derivados lógicamente del sistema republicano de gobierno. Eso es muy distinto a decir que algo inhiere a la persona humana. Entonces, ese es un artículo sumamente interesante. El 46, que es el que establece que en materia de derechos humanos, tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Ese es el gran debate que se ha tenido en los últimos días y desde hace muchos años. Y hay varias materias específicas en que la propia Constitución remite a lo que se norme en tratados internacionales. Por ejemplo, en materia de propiedad intelectual, en materia de reconocimiento de títulos académicos, en materia de los reconocimientos de las fronteras y el mar territorial, la zona contigua, todo eso. La misma Constitución lo remite a la práctica internacional. Y por último, el artículo 149, que es el que establece que Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales para contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, el respeto y defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo equitativo entre los estados. Entonces, solo para cerrar la respuesta, si uno va a leer el debate de los constituyentes sobre eso, va a ver que muchos de los debates que hemos tenido en Guatemala, digamos desde 2017 para acá, para literalmente ayer o anteayer, muchos de esos debates ya estaban prefigurados ahí. Es decir, no estamos descubriendo el agua azucarada, por un lado, pero por otro lado sí estamos llegando a problemas que en aquel momento solo se veían como una hipótesis más o menos lejana. Sí, yo creo, Juan Pablo, como lo mencionaste al principio de tu respuesta, es pertinente aclarar que tu artículo efectivamente se recibe, ¿no? Ya hace aproximadamente, calculo yo, unos 8 meses, un poco más, y bueno, que no contempla por obvias razones lo que hoy pasa en Guatemala y lo que en términos constitucionalistas o de organismos internacionales, bueno, pues está siendo atravesado el país y que genera pues una polémica, si se quiere, desde una perspectiva académica muy interesante de entrar a debatir. Ahora, podríamos decir que, y lo mencionas en tu artículo, analizas, ¿no? El tema de la independencia de Guatemala hasta el presente, ¿no? Te pregunto, ¿cómo ha evolucionado la concepción de soberanía? Un término que filosóficamente hablando también genera muchas intervenciones, interpretaciones, ¿no? Y también algo de tensión. ¿Cómo ha evolucionado la concepción de la soberanía en Guatemala y qué tensiones surgen actualmente entre lo que denominaríamos la soberanía estatal y la soberanía popular? Muy bien. A ver, en el artículo se hace un repaso muy breve
de cómo surge esa idea de soberanía. Históricamente, por supuesto, vamos a ir a Baudin, que fue quien es históricamente reconocido como quien origina el término, etcétera, y básicamente en su momento era para justificar por qué el rey no tenía que obedecer al papa y por qué los varones sí tenían que obedecer al rey, etcétera. Entonces, es un concepto que nace precisamente para justificar una postura de ejercicio del poder dentro de poderes, dentro de un sistema complejo de poderes internos o externos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tiene mucho que ver con lo que pasa luego con el derecho internacional, pero al mismo tiempo es diferente, porque el Estado moderno surge ya cuando ese concepto de soberanía se ha afirmado en la persona del rey, del soberano. Y después ya el soberano se entiende como el pueblo, ¿verdad? Pero eso ya es otro desarrollo. Entonces, entrando ya a la época independentista en Guatemala, y aquí si me permites el pequeño comercial, hay otro artículo en un número anterior de la revista donde abordo esto con mucho más detalle sobre ciudadanía en la época independentista. Entonces, hablar de soberanía popular es hablar de quién puede votar, en principio, no solo, pero eso es uno de los elementos fundamentales. Y cuando Guatemala adopta el Acta de Independencia, dice, vamos a diferir la solución o la decisión definitiva sobre si independizarnos o no a un congreso que vamos a convocar. Y ese congreso se va a elegir siguiendo el sistema de la Constitución de Cádiz, que ya en su época el sistema de la Constitución de Cádiz era bastante más abierto que el que tenía, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos o el que había existido en las constituciones francesas a lo largo de las diferentes que tuvo en su proceso revolucionario y posteriores. Y además, el Acta de Independencia de Guatemala va un paso más allá porque dice, y no se va a excluir de la ciudadanía a los afrodescendientes. Afrodescendientes no era el término de esa época, era los descendientes de África, ¿verdad? Sí. Ya eso en Guatemala era una cuestión, si nos damos, no me atrevo a afirmarlo tan así porque habría que investigar más, pero quizá el Acta de Independencia de Guatemala en su momento fue la expresión de ciudadanía más amplia a nivel mundial. Puede que me equivoque, hay que ver otras fuentes. En la práctica, por supuesto, tuvo límites, y eso está en el otro artículo que mencionaba, pero progresivamente se fue limitando conforme se introducen requisitos, como por ejemplo el alfabetismo. O sea, para empezar, solo pueden votar los hombres que sepan leer y escribir, ¿verdad? Entonces, ahí, en ese otro artículo, yo cito, por ejemplo, datos de los censos de la época y solo viendo cuántas personas sabían leer y escribir, vemos que la ciudadanía era muy limitada, ¿verdad? Y yo pongo otro ejemplo que es interesante para tu otra pregunta. ¿Qué tensiones surgen entre la soberanía estatal y popular? A ver, normalmente la soberanía estatal lo pensamos como soberanía de los estados ante la comunidad internacional. Y soberanía popular la pensamos como soberanía del pueblo a lo interno de cada estado. Sí. Pero yo pienso que hay otras formas en que pueden entrar en tensión. Por ejemplo, justamente en la Constitución guatemalteca de 1965 es la primera vez que se universaliza el sufragio. La del 45, por ejemplo, había abarcado también a los varones analfabetos y a las mujeres alfabetas, ¿verdad? Entonces todavía era más o menos limitado. Pero es con la del 65 que realmente se universaliza el sufragio. La contracara de eso, la otra cara de la moneda es que esa Constitución universaliza el sufragio, pero pone el sistema electoral bajo un fuerte control del Ejecutivo, con todos los problemas que eso implicó. De hecho, por eso fue que hicieron el golpe en el 82. Fue uno de los motivos, no el único, no el principal, pero ese fue como el catalizador específico de la crisis que llevó a eso en 1982, el control del Ejecutivo sobre el sistema electoral, ¿verdad? Y entonces ahí se ve, por ejemplo, una tensión. Por un lado, yo universalizo un derecho como es el sufragio, pero por otro lado, yo hago un diseño institucional
que lo hace prácticamente nugatorio en la práctica, ¿verdad? Entonces, ahí hay una tensión muy importante y por eso es que no podemos hablar de derechos sin hablar de institucionalidad para protegerlos. Y eso es, como señala Roberto Gargarella, uno de los grandes problemas del constitucionalismo latinoamericano en general, es que nos gusta consagrar derechos, pero no nos gusta diseñar y construir instituciones. Qué interesante esta última respuesta. He de confesarme, no tenía conocimiento de muchos de los puntos que abordas de las fechas a las que haces alusión y, pues ¿no? Permite un poco tener una visión más holística del derecho en Guatemala, no solo desde lo que se presenta para pleno siglo XXI, sino también en tiempos previos. Ahora, tú haces alusión, acabas de mencionarlo, a los derechos humanos, ¿no? Hay un debate, ha existido, existe y seguramente va a existir un debate sobre los derechos humanos y en el artículo señalas que estos deben protegerse, y lo mencionas también antes, no solo a través del Estado, sino incluso contra el Estado mismo, ¿no? Cuando éste los viola o puede atentar. Ahora, ¿por qué es tan importante, Juan Pablo, esta visión para el fortalecimiento del constitucionalismo y la justicia para Guatemala? Ok. A ver, esa afirmación realmente, según recuerdo, lo estoy citando de otro autor que es Samuel Moyn, y esa afirmación lo que es más que todo descriptiva, ¿verdad? Porque describe un cambio en cómo los derechos humanos se concibieron desde la época de las grandes revoluciones occidentales, donde la idea es el Estado existe para garantizar derechos, ¿verdad? Es decir, si uno lee los documentos fundacionales de la Revolución estadounidense o si uno lee la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Revolución Francesa, etcétera, uno ve ahí, la idea es, vamos a organizarnos socialmente para garantizar derechos. Y esto tiene su raíz también en el contractualismo, ¿verdad? Locke, Hobbes a su manera, pero también es un pensador contractualista, etcétera. Mientras que después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, después de la Primera Guerra Mundial, y se tuvo aquel intento fallido de la Liga de Naciones, el Papa Benedicto XV, por ejemplo, muy involucrado en esa época, y después, ya después de la Segunda Guerra Mundial, la idea que se venía ya haciendo evidente desde la primera y con la segunda, con el Holocausto y todo esto, se hizo mucho más innegable, es que los estados estaban fallando en ese diseño, en ese por qué existían, ¿verdad? Estaban violando derechos en lugar de garantizarlos. Entonces, el orden internacional nace para atender eso, ¿verdad? Y por eso es que es importante estudiar ese origen y yo creo que es importante, como decías, para el fortalecimiento del constitucionalismo y de la justicia, porque estudiar esos orígenes históricos nos lleva a recordar que tanto los estados como el orden internacional, las instituciones multilaterales, etcétera, existen para algo, no son fines en sí mismos, ¿verdad? Existen para garantizar derechos, para preservar la paz, etcétera. Podemos tener legítimos debates sobre el contenido, los alcances, sobre su modo de operar, sobre sus funciones, por supuesto que podemos tenerlo, pero no olvidar que existen para algo, ¿verdad? Porque si olvidamos eso, ya el debate ya no es legítimo, ya solo es lucha de poder, y una lucha de poder se gana por ver quién grita más y quién golpea más. Entonces, eso ya va más allá de la racionalidad per se. Pues Juan Pablo, la verdad que el tiempo juega en nuestra contra. Me gustaría que nos extendiéramos un poco más. Hay una última pregunta que me gustaría plantearte a modo de ir concluyendo este podcast. Seguro que podríamos grabar muchos otros en torno a estos temas o a otros artículos que has publicado con nosotros. Pero bueno, a modo de ir concluyendo, ¿cuál considerarías que es el mayor aprendizaje, ¿no? que podemos extraer del debate actual entre el globalismo, por un lado, y el soberanismo para construir una sociedad, diríamos, más justa, pacífica y sobre todo respetuosa de los derechos humanos?
Bien, pues yo pienso que una cuestión, y es con lo que cierra el artículo precisamente, es la idea de que tenemos que recuperar la noción de saber que hacer juicios de valor está perfectamente bien y es perfectamente natural. Ujú. Porque estamos, a ver, el paradigma positivista del siglo XIX nos quiso convencer, y eso en el derecho también. O sea, el positivismo jurídico tuvo sus funciones, tuvo su importancia histórica, pero al final, cuando se ideologiza el positivismo jurídico, la idea es que nos hace entender la ley como una justificación en sí sola, en sí misma, por sí sola, Ujú. ¿verdad? Pero entonces el positivismo nos hace aspirar a que todas nuestras posturas sean científicas, entre comillas, cuando en realidad muchas son juicios de valor y eso no tiene nada de malo. Por eso yo cierro, tenemos que volver a poder preguntarnos por qué valoramos lo que valoramos. Decirme, yo valoro, incluso si uno mira, por ejemplo, en la convocatoria para la revista, hay juicios de valor sobre el orden global, ¿verdad? Que están Ujú. ahí y son respetables, son debatibles también, pero ahí están, ¿verdad? Y eso es inevitable. Entonces yo creo que el gran aprendizaje es ese, ¿verdad? Que nuestro afán humano, muy humano, de construir sociedades más pacíficas y justas, no puede prescindir de los juicios de valor, y eso implica no prescindir de dar razón de por qué lo valoramos. Porque de lo contrario, esos debates que en principio son legítimos, se pueden instrumentalizar muy fácilmente por puro afán de poder, ¿verdad? Y por eso resalto yo algo que hace pocos días decía el Papa León XIV: tenemos que retomar la importancia de formarnos en pensamiento crítico, ¿verdad? Y por último, creo que si hablamos de derecho internacional y de derechos humanos y de respeto a las diferencias y a las diversidades dentro de un orden internacional, el mensaje de Juan Pablo II en la ONU en 1995 es algo que es lectura obligatoria para nuestra época. También el de Benedicto XVI en 2008, que lo pronunció justamente con ocasión del 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, todo esto que hoy nos confronta y nos divide tanto, es algo que ya en aquel momento, quizá con más serenidad, se vislumbraba, ¿verdad? Tal vez a mediados de los 90 no lo discutimos con la serenidad que era necesaria, y por eso 20 años, 30 años después nos estamos matando por eso. Pero retomar esa línea creo yo que va a ser muy, muy valioso, y hay mucha sabiduría que se puede aprender de ahí. Pues Juan Pablo, suscribo estas últimas palabras, muy, muy de acuerdo en esa promoción permanente, ¿no? Del pensamiento crítico, de la disertación, de la discusión de ideas, y este es un espacio justamente pensado para ello, ¿no? Para que tengamos posibilidad de, ¿no? De hablar, de llegar a ese diálogos, ¿no? Y poder mostrar posturas. Así que, Juan Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Te esperamos en próximos episodios. Muchas gracias, será un honor y un gusto como siempre poder acompañarlos. Pues bueno, agradecemos profundamente nuevamente a ti, Juan Pablo, por acompañarnos, por compartir con nosotros tus valiosas perspectivas sobre el constitucionalismo guatemalteco y la relación entre el derecho internacional, por un lado, y otro tema que estuvimos discutiendo en el podcast sobre la soberanía nacional. En tiempos donde el debate entre globalismo y neosoberanismo está más vigente que nunca, es fundamental entender nuestras raíces y los desafíos que enfrentamos para proteger los derechos humanos y construir un Estado, diríamos, más justo. Esperamos que esta conversación haya enriquecido su visión y los motive a profundizar en estos temas tan cruciales para nuestra nación. Gracias por acompañarnos en el podcast del Instituto Fe y Libertad. Nos escuchamos hasta la próxima. Gracias.